San Marcos capítulo 14. San Marcos 14 va a aparecer en las pantallas, verso 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse, gloria a Dios. Estamos, hoy por sorpresa estamos transmitiendo en vivo desde la capital espiritual del estado de Chiapas, que es San Cristóbal. Den un fuerte aplauso al Señor para que la gente escuche que estamos en vivo. Dios los bendiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Más de 3 millones de reproducciones de nuestras prédicas y de los siervos también que han venido a predicar en este lugar. Y para no fallar, no quiero mencionar ningún país, pero Dios les bendiga a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes países. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, la palabra de Dios fue escrita para nuestra edificación. Usted no puede ser edificado si no lee la Biblia. A veces nada más queremos que profetas vengan, nos hablen, nos den una palabra, y eso es bueno. Lo que no es bueno que todo el tiempo dependamos de eso. Nosotros necesitamos siempre aprender de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es complicada. Y el pueblo de Dios dice: amén. La palabra misma, ella misma se interpreta, ella misma se da respuestas. Y cuando escuchamos acerca del apóstol Pedro, que él no 1 ni 2, sino 3 veces negó a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos pensar: si hubiera sido Pedro, viendo los milagros del Señor, habiendo comido con Cristo, habiendo estado con el Señor, yo jamás le habría negado. Pero hoy quiero ocupar estos minutos para que estudiemos juntos y que Dios nos ayude para nunca negar a Jesús. ¿De acuerdo? Le puse como tema los motivos por los que Pedro negó a Jesús. ¿Será que hubo motivos? Mire, cuando a alguien le falla a Dios, no crean que de pronto le falló, sino que hubo un proceso. Siempre hay un proceso por el cual se le falla al Señor. No es de la noche a la mañana. Por eso dice la Biblia: el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro, siendo un apóstol, siendo un escogido? Hoy mismo Pedro está en el cielo. Pero ¿qué le llevó a Pedro negar a Jesús? Cuando el Señor esa noche, la noche de la cena, la noche que Él fue entregado, dice que hubieron cantado el himno. Ya hemos aprendido que en la Pascua se cantaba del Salmo 115 al Salmo 118. Sí, 15, 16, 17 y 18. 4 salmos se cantaban. Jesús también cantó. ¿Cuántos sabían que Jesús también cantó? Y se cantaban 2 antes de la cena y 2 después de la cena. Y esas eran himnos al Señor. Entonces Jesús dijo que Él iba conforme el Padre había propuesto. Nada, escuche bien esto, nada en la vida de Jesús fue accidente o fue casualidad. Todo estaba planeado. De igual manera, cuando usted pone su vida en las manos del Señor, nada pasa por accidente, nada pasa por casualidad. Todo Dios lo tiene controlado. Por eso es Dios, amén. De lo contrario, Él no sería Dios. Todo lo que te pasa, todo lo que te ocurre, el Padre Celestial tiene el control. Ahora,
yo estaba escudriñando y una de las cosas que nos lleva a alejarnos de Dios poco a poco es confiar en sí mismo. Y yo le puse el punto número uno de los motivos por los cuales Pedro negó a Jesús fue el orgullo. Vea usted en el versículo 29, cuando Jesús dice, en el 28 dice que ya lo van a negar y que va a resucitar. En el versículo 29, precisamente Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Quién dijo eso? Pedro. Ahora, Jesús estaba profetizando porque Él los conocía y decía: todos ustedes, los 12 que están aquí, se van a escandalizar de mí esta noche y me van a abandonar. Y yo aquí veo en Pedro orgullo, soberbia, llámele como quiera, pero de ahí no pasa, de orgullo y de soberbia. Porque aprenda esto, a mí me ha llevado años aprenderlo. El permanecer en Cristo, la vida en el Evangelio, no depende de nuestro valor humano, no depende de nuestro esfuerzo. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué: nunca se aparte de ti este libro de la ley. Y en el verso 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero no es una valentía así de decir: yo soy muy mexicano y los mexicanos no tan fácil doblamos. No está hablando, hermanos, de una valentía carnal o humana, sino que en el verso 8 nos da la respuesta. Vamos a tener victoria, Dios va a ir con nosotros y nos vamos a esforzar en su palabra. En el caso de Pedro, si Jesús me dice eso, realmente yo lo he analizado mucho tiempo. Yo hubiera dicho: Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué no oras por mí? ¿Por qué no me ayudas? No permitas que yo te niegue. ¿Sí? Y escuche, usted no acepte declaración de gente que no resuelve nada. Cuando alguien le dice: permíteme hacerte una crítica constructiva, no acepte una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Más bien lo ha echado a perder todo y le quiere venir a dar cátedras. Pero sí tenga mucho cuidado cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios te advierte algo. Ahí sí que te tiemble la carraca y di: Señor, ten misericordia, por favor, siervo, ore por mí, no quiero que eso suceda. ¿Sí me explico? Cualquiera puede venir a quererte decretar o a condenar o a decir una palabra. Usted no reciba cualquier cosa. Usted tiene que recibirlo de alguien que viene de parte de Dios. Y hasta para eso, no para condenación, sino que usted diga: bueno, ¿sabe qué, siervo? ¿Por qué no ora por mí para que eso no me suceda? Entonces vemos que Pedro confió en su prudencia. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión, no confíes en tu prudencia, teme a Dios. Entonces, en primer lugar, yo veo que Pedro, en vez de decirle a Jesús: Señor, ayúdame para que esto no acontezca. No, Señor, es más, no solamente estoy dispuesto a no negarte, sino a dar la vida por ti, Señor. Bueno, vamos a ver. El segundo motivo, y usted aprenda por favor, el segundo motivo es la falta de oración. Yo creo que si analizáramos cuánto la iglesia cristiana del siglo XXI ora, creo que nos sorprenderíamos. Algunos oran, si al caso, por los alimentos. Otros oran solo cuando están contentos. Otros oran solo cuando están tristes. Mientras que la Biblia dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Ahora, yo le he enseñado que nosotros podemos orar todo el tiempo. Porque así como hay un tiempo que usted se mete a su cuarto, recuerde la enseñanza de la intercesión, haz de tu recámara un altar de oración, de intercesión. Así como usted se mete a su cuarto y ora al Padre, también cuando usted va manejando puede hablar con Dios. ¿Cuántos lo hacen? Cuando está lavando, está hablando con Dios. Cuando está trabajando, está hablando con Dios. Cuando se está duchando, usted puede estar hablando con Dios.
Entonces nuestra mente siempre tiene que estar en Dios, pidiendo su misericordia, pidiendo su favor. Sin embargo, mire lo que sucedió ahí mismo San Marcos capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién se angustió y se puso triste? Jesús. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Esa palabra velar significa orar. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Puede usted leer en voz alta a todo pulmón el verso 37 conmigo? ¿Cómo dice? Vino luego y los halló, ¿cómo? Durmiendo. Y dijo: ¿a quién? Precisamente a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces mire, aquí hay sabiduría. ¿Quiere usted estar bien espiritualmente? Ore por lo menos una hora al día. Cuando usted ha tenido una necesidad y se hinca a orar, y de pronto usted termina de orar y se levanta y ve el reloj, pasaron 45 minutos rapidísimo. ¿Sí le ha pasado? Ahora, si nosotros tenemos una disciplina de oración, mientras más tiempo pasemos con Dios es mejor. ¿Cuántos de ustedes tienen tentaciones? ¿Habrá alguien aquí que no tiene tentaciones? Todos tenemos tentaciones, pero algo yo he aprendido: a confiar y a depender de Dios. Cuando a mí me viene una tentación, yo se la platico a Dios. No le digo a mi esposa, no le digo a nadie, porque va a decir: uy, qué tentaciones tiene el pastor, pero sí las tengo. Entonces, ¿a quién le platico? A Dios. ¿Tienes tentación por el alcohol? Platícale a Dios. ¿Tienes tentación por la droga? Platícaselo al Señor. Oye, Señor, mira, hoy como que me sudaron las manos. Mi nariz de perico tiene comezón de polvo blanco. ¿A poco así, pastor? Sí, así platícale al Señor. Hoy como que mis pies me comen por ir a buscar donde hay amigos y tomar. Platícaselo al Señor y vas a ver que el Señor te responderá, porque su palabra dice: cercano está a todos los que le invocan de veras. Así como hablarías con un buen amigo, cuando hablas con tu amigote, ¿verdad? Y ay, compa, cuando chupamos y que no sé qué. Ya ni que fueran bebés para que le den su mamila, ¿verdad? Pero tomar le dicen chupar. Bueno, así dile: Señor, tengo ganas de chupar. Y el Señor te va a traer fortaleza. ¿Sí? Señor, tengo ganas de drogarme. Señor, quiero ir allá con las ponedoras. Todo lo que pase por tu corazón, platícaselo al Señor. Las mujercitas solteras: Señor, me gustó un filisteo. Viera, Señor, qué guapo ese filisteo. Tengo mucha tentación. Y el Señor te va a socorrer, para que al rato no estés dando mal testimonio. Ahorita va a seguir el mensaje, no se preocupe. Ya le iba a soltar, pero ¿se da cuenta? Dice uno: ay, ese Pedro, ¿cómo negó a Jesús? ¿Y no será tú el próximo Pedro? No descuides la oración. En el altar de oración tienes que platicarle a Jesús todo lo que te pasa. Amén. De verdad, hermano, mire, desde hace 2-3 días estoy viendo todo lo que el Señor nos tiene reservado en el cielo. Jesús es maravilloso. Dice la Biblia que allá no hay necesidad de luz de sol ni de lámpara, porque la presencia de Dios lo ilumina todo. ¿Sabían ustedes, y esto es bíblico, que en el cielo hay caballos? Pero estos caballos son enormes y ni comen ni defecan porque no tienen aparato digestivo. Están en otro nivel. Allá no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Eso pasa en el Cronos, en el tiempo hombre. Pero en el Kairos, en el tiempo de Dios, hoy es y se acabó. Allá no hay vejez.
Allá vamos a ver a nuestros familiares. Usted va a esperar ver a Abraham, a Moisés, todo arrugado y la gran barba hasta aquí. No, tienen como 20 o 25 años, porque allá el tiempo y el espacio es diferente. Las leyes de la física que hay aquí en el planeta allá no ejercen, porque Dios hizo este lapso dentro de la eternidad pasada y futura. Dios sacó un lapso, un tiempo para crear al ser humano. Y sabe, un día usted y yo salimos del Padre, y un día usted y yo volveremos al Padre. Por eso usted fue llamado por Dios. No es casualidad que usted esté aquí. Por favor, entienda eso. Si el diablo le quiere poner la duda, ay, ¿no será que es casualidad? ¿No será que me dejé llevar? ¿No será que porque mi mamá me trajo? No, una vez usted salió del Padre y al Padre volveremos. Ahora, el problema para mucha gente es que quieren agarrar otros caminos. Nosotros estamos en el camino correcto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahora, nosotros necesitamos, hermanos, orar. Mientras usted más ora, usted y Dios son mayoría. O Dios y usted son mayoría. Y hay control de las cosas, porque hay días grises, días de depresión, días de tristeza, días de que usted no quiere existir afuera. Pero cuando usted ora, el panorama cambia. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero mientras Jesús, mire, la tristeza de Jesús no era normal. Era una tristeza hasta la muerte. Y el sueño que tenían los apóstoles tampoco era normal. Era un sueño diabólico. Porque qué casualidad que los discípulos del siglo XXI pueden pasar 4 horas en las redes sociales y ni sueño les da. Y allá como a las 2, 3 de la madrugada que le da sueño, hasta lo abren su ojo ahí para seguir tecleando. Pero qué casualidad que para orar 3 minutos y ya les dio sueño. Entonces la tristeza de Jesús no era normal, no era natural. Y la tristeza de los discípulos tampoco era natural. Dice que tenían los ojos cargados de sueño. De esas veces que hasta le quiere usted poner un palillo ahí para que no se le cierre, pero el ojo ya quedó blanco. Hay un momento, hermanos, en que necesitamos gente de oración, gente que sepa tocar el corazón de Dios con su intercesión. Y Jesús había enseñado a sus discípulos a orar, pero resulta que ahora ora una hora, regresa y los encuentra durmiendo. Bien durmiendo, dicen allá en un pueblo donde estuve antes. Bien dormidotes, hasta roncando estaban. De hecho, Marcos, el que escribe el Evangelio, menciona ahí un joven que yo creo que hasta se quitó todo, hasta su pijama se puso, se acostó a dormir con una sábana, que cuando llegaron los judiciales a tomar preso a Jesús, dicen que este muchacho salió desnudo. Él dijo, ay, que ore Jesús por nosotros. No, ahora necesitaba Jesús que ellos oraran también por él. ¿Y él qué estaba haciendo? Durmiendo. Qué triste es que alguien te diga, no se preocupe, porque para eso somos buenos, ¿verdad? Para ser rolleros. No se preocupe, voy a orar por usted. Y ni por usted ora. Y no es cierto. Cuando usted diga voy a orar, es porque lo está haciendo. Amén. ¿Será necesaria la oración? Amén. Esa no es opcional, no hay atajos. Tenemos que orar todo el tiempo. Tenemos que hablar con el Padre para que el Padre tome control absolutamente de todo. Mientras usted tenga una mente de oración, es más difícil que las tentaciones lleguen a su mente. Y si llegan, las tentaciones van a entrar como en un ácido muriático, se van a pulverizar en el nombre de Jesús. Entonces veamos cómo, en primera, el orgullo. Yo las puedo, yo no necesito, yo no caigo, yo jamás haré eso. Tranquilo, confía mejor en el Señor. Número 2, la falta de oración. Cuando Jesús regresó, los encontró, ¿cómo? Durmiendo. ¿Se da cuenta cómo va la secuencia? El apóstol Pablo dice que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. El que nos tienta es el diablo, el Señor lo reprenda. El mundo
aún nuestra carne. Ahí dice el apóstol Pablo, porque nuestra carne tiene concupiscencia, nuestra carne todavía es corrupta, nuestra carne todavía enferma y muere. Nuestra carne fue tomada del polvo de la tierra, el espíritu vino de arriba, vino del Señor. Obviamente la carne quiere lo de esta carne, lo de este mundo. Número 3. Otro motivo, nada más son 4 que les voy a mencionar y ya nos vamos. El 3, ponme ahí. Seguir a Jesús, ¿cómo dice? De lejos. Vinieron los alguaciles, algo así como los judiciales, los soldados, tomaron preso a Jesús. Ahí Judas, besando al maestro, es la señal para que aquellos tomaran preso a Jesús. Y ahí lo llevan al Señor. Y no lo llevaron así diplomáticamente, lo llevaron a empujones, le daban de patadas, le daban bofetadas. Desde ahí le arrancaban pedazos de barba con carne de su piel del Señor. Ya una cosa terrible. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Uno lo entregó y los otros 11 salieron corriendo, incluyendo a Pedro. Pedro todavía como que vuelvo a repetir, y esto recalca lo que les estoy exponiendo, en su actitud carnal. ¿Sí se acuerdan qué hizo Pedro? Él quería luchar en la carne y no es así. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, la lucha es espiritual, contra demonios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí se acuerdan qué hizo Pedro cuando vinieron a prender a Jesús? Sacó su espada, porque mientras Jesús oraba, Pedro durmiendo, y cuando no dormía, afilando su machete estaba. Hasta machetero era Pedro. Y ahí andaba su machete bien afilado, su espada. Y cuando vienen a prender a Jesús se acordó, dijo, tras que voy a dar la cara por el maestro. Hizo su intento, pero en la carne. En la carne, mire, escuche, en la carne ni las reconciliaciones funcionan. Porque a veces en su carne se quiere reconciliar y peor se pone el asunto. Hasta eso usted tiene que orar y pedirle perdón al Señor. Y pedirle dirección al Señor. Estaba viendo que una de las cosas que más le agradan al Señor, mire qué lindo es papá. Una de las cosas que más le agrada a Dios es cuando usted le pide su voluntad y ora y Señor, dirígeme en esto. Que se haga tu voluntad, Padre. Es de las cosas que más llenan de gozo al Padre Celestial. Aleluya. En la carne no funciona nada. Va a empeorar. El hombre le quiere pedir perdón a la mujer, o la mujer al hombre, y se empiezan a sacar hasta cosas de hace 30, 40 años. Peor se pone el asunto. Hermana y hermana se quieren reconciliar, pídanle a Dios que los ayude. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Es importante que en todo le pidamos al Señor. En la carne no funciona. Pedro sacó la espada y no le quería volar la oreja a Malco, el guardaespaldas del sumo sacerdote. Lo quería agarrar como calabacita tierna. Lo quería partir en dos. Pero acuérdense que el otro también era un guarura. Se hizo a un lado y nada más su orejita le cortó. Ya la hice, diría Pedro. Qué bien parado quedé con el Señor. Y Jesús le dice, no es así, Pedro. No es con espada ni con ejército. Es con mi espíritu, dice el Señor. Hay cosas, hermanos, no sé si les haya pasado, que actitudes que nos molestan, gente que nos molesta, situaciones que nos molestan. Y cuando caemos en ira, la ira conlleva agresión verbal, física, y nos amargamos y empezamos a odiar. Y dice la Biblia que por eso también se deja de alcanzar la gracia de Dios por las raíces de amargura. Porque no es así el asunto, no es en la carne. Mire, y esta gente ni viendo los milagros de Dios creyó. Literalmente dice la Biblia que Pedro le cortó la oreja a Malco, cayó la oreja. Jesús le da un consejo a Pedro, luego levanta la oreja, lo desempolva y se lo vuelve a poner a Malco. Y aquellos lo vieron y ni así creyeron en él. Y Pedro después salió corriendo porque ya le iban a levantar cargos. Y seguía a Jesús, ¿cómo?
Salió corriendo y dijo: ay, me va a agarrar la judicial de lejitos mejor. Allá, ahí va el Señor, parece que ahí lo llevan. Ahí va la turba rabiosa, enloquecida, golpeando a Jesús. Y Pedro nada más viendo. Ay, pobrecito, le pegaron, le quitaron un pedazo de barba, lo patearon, lo empujaron, pero no daba la cara, sino que él estaba siguiendo a Jesús. ¿Cómo? Dígalo fuerte. Uno de los motivos por los que Pedro negó a Jesús es por seguirle de... ¿Usted qué tan de lejos le sigue al Señor? Bueno, si usted ora todos los días, está cerca del Señor. Pero también la Biblia habla de un compañerismo cristiano que se llama iglesia. Yo no creo en los cristianos de la secreta que dicen: ya acepté al Señor, es más, ya fui a mi encuentro, pero yo no me congrego, porque en la iglesia hay una bola de hipócritas. La pregunta de esta mañana es la siguiente: ¿habrá hipócritas en la iglesia? Otra vez, para que lo escuchen. ¿Habrá hipócritas en la iglesia? Amén. Cuando uno se convierte, ¿cuántos ya se convirtieron? Oh, gloria a Dios, eso me pasó a mí hace casi 29 años. Ay, qué lindo, el primer amor. Piensa uno que todos son cristianos. Se piensa que el que te presta dinero te lo va a pagar. Piensa uno que ya nadie miente. Piensa uno que ya nadie roba. Te cae mal, perdón, te cae bien toda la gente. Y dices: ay, qué lindo, ya entré al cielo. No, aún no estás en el cielo, estás aquí en la tierra y viniste a la congregación. Porque la iglesia es el trigo, los demás son cizaña. Están juntos. Guarda tu corazón. Hay un compañerismo cristiano que se llama iglesia. Si tú vienes a la congregación y hay una hermanita que te cae gorda, dile que se ponga a dieta. No, mira, si tú vienes a la iglesia y alguien te cae mal, escuche, pues esa persona que te cae mal, Dios la está permitiendo para pulir algo en ti. Porque es probable que tú también le caigas mal a alguien. Hasta tu modo de hablar es chocante para alguien. Ahí viene esta que se cree mucho, ni hablar español sabe, y se cree la divina comedia. Entonces, ese que te pisa los callos y los juanetes, que siempre pasa pisándote los callos, Dios te lo puso para que ores. ¿De acuerdo? Hasta triste lo dijeron. Señor, y mi suegra, hasta tu suegra es usada por Dios para pulir en ti algo. Si a ti te cae algo mal de tu suegra, proponte no ser igual que ella cuando tú seas suegra también. ¿Verdad que sí? Si tú vienes a la congregación y de pronto ya no quieres venir porque te ven feo, porque alguna situación te molestó, hasta eso, por algo Dios lo está permitiendo. Está puliendo algo en ti. Te está enseñando que la gente no la juzgues por su aspecto. Te está enseñando que a la gente no la juzgues ni la critiques, que porque no tiene cuello, tiene el cuello muy largo, o es gordo, o es bajito. No, sino que los ames como son. ¿Sí? Pero ¿habrá cristianos que siguen a Jesús de lejos? Sí, los que vienen cada 3 meses a la iglesia. Cuando hay tamal con chocolate, abuelita, ahí van. Los cadocho. ¿Quiénes son los cristianos cadocho? Cada 8 días. ¿Para qué vengo el miércoles? Ya lo sé todo, voy hasta el otro domingo. Y yo me pongo a pensar cómo cuando eran paganos y eran fanáticos al fútbol, todo el día domingo, desde la mañana hasta la noche, veían el fútbol. Y en la noche la repetición. Y yo decía: ¿y no les aburre estos carracones todo el día viendo fútbol? Y el sábado fueron al estadio a verlo en vivo.
Y si hay un cuadrangular y si hay una liguilla, todo eso lo ven. No les da urticaria, no les causa algo en la hipófisis. Yo me pongo a pensar, ¿y por qué? Le decía yo a uno, oye, si ya viste el partido en la mañana, ¿por qué ves la repetición en la tarde, noche? Y me decía, es que en la mañana mi equipo perdió y quiero ver si en la repetición gana. Dije, ay Señor, hasta para eso. Y qué pasión por el fútbol. Yo no digo que el deporte sea malo, pero qué pasión tenían algunos por el fútbol. Hasta bien nacotes, ¿verdad? Su playerota con el nombre de su equipo. Soy Chiva, ¿y qué? América su padre. Y no les importaba que les rompieran el hocico por andar diciendo eso. Su carro tapizado todo el día. Y yo digo, ¿será que así escucharán prédicas ahora todo el día? ¿Será que así escuchan alabanzas todo el día? ¿Será que ya vinieron el miércoles y el sábado fueron a su reunión familiar y hoy están aquí en las dos celebraciones? ¿Será? Si no es así, tu Dios no es Jehová de los ejércitos y no vas rumbo al cielo. Para ir al cielo tienes que anhelarlo. Yo escudriñando le decía, viene bien sensible, escudriñando todo lo que hay en el cielo, lo que veremos y lo que aportan los hombres que Dios les permitió ir, como el apóstol Pablo, y regresar. Hermanos, yo ya me quiero ir de esa tierra por todo lo que nos espera allá arriba. Ya vieron 3 amenes. Tú tienes que anhelar. Si tú no pasas tiempo con Jesús en esta tierra, tampoco pasarás tiempo con Jesús allá en el cielo. Tienes que anhelar ver a Jesús cara a cara, como dice la Biblia, tal y como Él es, su belleza, su hermosura. Creo que es lo más maravilloso. Mire, en una boda terrenal, ¿cuántos han ido a una boda? Lo más atractivo es la novia, la esposa. Más que el esposo, ¿verdad? La esposa hay que se ponga cualquier traje, pero de la esposa, todo el mundo, miren el vestido. Ay, la esposa también, el vestido. Miren qué bonita se ve. Se le dieron buenos brochazos, miren, bonita. Y el centro de atención en una boda aquí en esta tierra es la esposa. ¿Verdad que sí? La esposa hasta la pasean, le hacen tirar el ramo. El marido lo tiran así, con ruido se caiga. Por cierto, a ver si ya lo van evitando porque me pongo nervioso. Ahí lo avientan como diciendo, a ver si se cae mejor este. Pero la esposa, en esta tierra, en una boda, lo más hermoso, lo más visible, lo más comentado es la esposa. En el cielo no. En las bodas del Cordero, lo más hermoso no será la esposa, será el esposo, el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos quieren ir? Haga de Jesús lo principal en su vida. Yo todo el tiempo ando pensando en Jesús. Todo el tiempo ando escuchando Biblia, leyendo Biblia, oyendo prédicas. Eso es mi vida, eso es lo que a mí me llena. Aleluya. Si a ti te llenan las caguamas, las mujeres, el chisme, el Facebook, tu Dios no es Jehová de los ejércitos. Hasta tristes se pusieron. La persona que se congrega esporádicamente es el que más niega a Jesús. Ay, es que las alabanzas hoy tuvieron de la patada. Ay, es que la prédica, me dormí. Ay, es que los hermanitos, nomás de verlos me da cosa. Y están allá en el campo de fútbol, echando cabezazos. Pero ya están diciendo, Señor, estoy en el campo de fútbol, pero ya sabes que mi mente está contigo, Señor. Mentira, mentira, eso es mentira total. Usted va a estar donde usted ame. Si usted ama a Jesús, usted está aquí y lo va a buscar. Y pase lo que pase,
seguirá confiando en el Señor. Y nadie lo va a venir a cambiar de parecer, porque los que realmente un día nos convertimos, nadie nos puede hacer cambiar de parecer. Yo jamás voy a dejar de creer que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios. Siempre voy a creer que el único camino al Padre es el sacrificio de Cristo. No tienen por qué marearme. Van a marear a los que no oran, ni ayunan, ni leen la Biblia y agarran cualquier viento de doctrina. Tenga mucho cuidado. Recuerde, número 1, la soberbia, la falta de oración. Número 3, seguir a Jesús de lejos. Y termino con el 4. Pedro negó a Jesús. El 4, chicos. Por calentarse en fuego ajeno, es decir, por estar, escuche bien, ¿qué es calentarse en fuego ajeno? Es estar donde no debes estar. Y el pueblo de Dios dice, bueno, lo respaldemos con la Biblia. San Marcos 14, el verso 66. 2 veces 6, recuerde, o el 6 es número de hombre y de bestia. 3 seises es el anticristo, la bestia. Estando Pedro abajo en el patio, ¿dónde estaba Pedro? En el patio. Vino una de las criadas del sumo sacerdote. Atención. Entonces estaba en el patio del sumo sacerdote. Escuche esto, leo una pregunta. ¿El sumo sacerdote era amigo de Jesús o era enemigo? Enemigo. ¿Qué hacía ahí Pedro? Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y esta criada bien chismosa, la ingrata, y cuando vio a Pedro que se calentaba, ¿dónde se calentaba? Como que había frío, ¿verdad? Y había un fuego ahí, una fogata. Mirándole le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Verso 71. Entonces Pedro comenzó a maldecir, y no solamente a maldecir, sino a jurar, no conozco a ese Jesús. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué dice? Lloraba, le pesó a Pedro. Otro de los evangelios dice, y lloraba amargamente. Porque cuando un verdadero cristiano le falla a Dios y lo niega, llora amargamente. Pero el que no es cristiano, aunque haya llegado a la iglesia alguna vez, fue a su encuentro, fue a 40 retiros, pero nunca se convirtió, le falla al Señor, que el gallo ya hasta aprendió la canción. Y aparte, ni lloran, les da igual, lloran por otras cosas, pero no por fallarle al Señor. Escuche, ¿dónde estaba Pedro? En un patio. ¿De quién era el patio? Del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era enemigo de Jesús. Yo te pregunto algo, ¿qué haces en territorio del enemigo? Jesús dijo, el que no es contra mí es a favor de mí, pero el que no es a favor de mí es en contra mía. A veces queremos ser más buenos que Dios. A veces queremos ser más justos que Dios y somos almáticos. ¿Qué es un almático? Es una persona que no se deja llevar por los principios de la palabra, sino por sus emociones. ¿Qué hacías ahí con esos que son traidores? No, pues son amigos. Si usted tiene problemas, allá usted, pero para mí son mis amigos. Terminan negando a Jesús.
aunque no digan amén. Aprenda. ¿Qué hacías en la nacida de niño? ¿Yo? ¿Quién me vio? Ya vienen las nacidas de niño y las sentadas de niño, porque hay nacidas y sentadas. Pero si yo no me fijé bien, es que mire, pastor, se me antojaron las hojuelas. Pues si se te antoja, hazlas en tu casa. Y yo, mire, para Dios lo sabe, para no darme el testimonio, primero chequé que no me viera ningún hermanito. ¿Quién me vio comiendo hojuelas del niño santísimo? La criada. ¿Qué crees? Que hay otra infiel de la iglesia que es cocinera, le contrataron para hacer las hojuelas y ella te vio ahí y dijo, esa. Y tú no la viste para decir, vos también. ¿Qué hacías en el antro? Mire, hace años se supo aquí de unos hermanitos de cierta iglesia que solo porque le llamaban trago limpio porque puro chupar eran. Y se encontró el guía, el apoyo con el encuentrista en un antro y hicieron esto, pero seguían tomando. Dice, ay, ahí viene mi guía. Y el otro, el encuentrista. Y luego, ¿por qué tienen el ojo de cotorra, 3 dientes menos? Proverbios 23. ¿Para quién será el ay, lo amoratado de los ojos? Para el que se detiene mucho en el chupe. ¿Verdad? No creo que por predicar el evangelio te hayan pegado. ¿Dónde estabas? Por estarte calentando en fuego ajeno, en un fuego extraño que no es de Dios. ¿Por qué no perseveras en tu iglesia? Pero sí, cuando hay un concierto de un cantante que sepa Dios si es cristiano. Ahí está aquel, sí. ¿Y qué hacías ahí? Calentándote en fuego ajeno. No tenías absolutamente nada que estar haciendo ahí. Pastor, pero de verdad que hasta me disfracé. Pues ¿qué crees? Había otro disfrazado que te identificó, porque compraron en la misma tienda su disfraz. Ahí Pedro negó a Jesús. Yo le voy a dar un consejo a los hermanos tiernitos, los que recién están retomando el camino del Señor o recién lo han tomado. Si eras tepo, borrachín, pues evita a tus amigotes un tiempo. De veras. Si eras perico, evítalos un tiempo. Yo le hago así porque me dijeron, ya yo nunca usé esa cosa. A mí me dijeron nada más que así. Y luego gracias a Dios yo nunca me puse idiota con esas cosas. ¿Me están oyendo? Hombres y mujeres de Dios. Evítalos. No le va a pasar lo de un hombre allá de una iglesia sabática. Estaba llegando, primer sábado, un mes llevaba, pero era bien borrachón. Y se sale a las 12 del día con su Biblia. Dice la mamá, ¿a dónde vas, hijo? Voy a predicarle a mis amigos, los borrachos. No vayas, hijito, además estás ayunando hoy. No, tienen que saber que Cristo los ama. Y ahí se ve el hombre con su Biblia, cantando Más allá del sol. Tipo las 7 de la noche llega, bien borrachote, cantando La Puerta Negra. Evítalos, porque si no vas a terminar negando al Señor. No va a faltar otro caidote que encuentres ahí y te diga, bueno, hermano, pues te conocí en el encuentro, ya llegué a la iglesia, pero esto no es para mí. Por eso llevo estas 4 caguamitas. El cristianismo no es para mí. Y te vaya a convencer y tú le digas, perdón, hermano, y están frías. Más o menos. Y al rato, por otro rumbo. Dile a tu vecino,
no te calientes en fuego ajeno. ¿Sabe por qué? ¿Por qué a Pedro le reconocieron? Por su aspecto. El judío, por mandamiento de la ley de Moisés, no se cortaba la barba redonda, era larga. Este es Galileo. Pero hay algo más. Dice, tu forma de hablar te delata que andabas con Jesús. ¿Cuántos han aprendido algo de Jesús? Sí lo creo. Bueno, ¿y qué hace pues ahí comiendo las hojuelitas tras que nos quedamos en eso, verdad? Tu forma de hablar. Pastor, se me antojaron las hojuelas. Le voy a hacer una cosa. El famoso pan de muerto, ¿sí lo conocen? Que le llaman pan de muerto, pero no es de muerto, pues así se llama. Es bien rico, pero usted no tiene que comerlo para ofrecerlo en un altar. Y si se le antojan las hojuelitas, más de las que hacía mi abuelita con molde, así que salen como rosa y lo hicieron con mantequita, pues hágaselas y ya. Pero no tiene que estar llegando allá, porque solo por las hojuelas, viendo que nadie me conozca, cuando venga a ver, cuando empiecen a cantar los coritos al Niño Santísimo, se le va a salir y usted va a decir, ese no es Dios, y sigue comiendo sus hojuelitas. Es un ídolo, comiendo sus hojuelitas. Y la mistela, venga la mistela, pero ese no es Dios, no es Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Salmo 115. Tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen. Apocalipsis 21:8, al infierno se van a ir estos idólatras. Y va a decir, bueno, ¿y tú quién eres pues? Vos no sos católico, te van a decir. ¿Y cómo lo supo? Pues, ¿cómo? Es más, me parece que la otra vez que fui a recibir a mi tía, que fue a un encuentro, te vi en Torre Fuerte. ¿Yo? Sí, donde predica un tal Dimas. Uno que dicen que también es tremendo. Ni conozco a ese hombre. Y yo digo, ¿cómo? Pero si yo lo bauticé. Y la semana pasada me invitó a comer en su casa. No, ni lo conozco. ¿Encuentro qué es encuentro? Generación de chavos, ni lo conozco. ¿Cómo podemos negar al Señor si nos descuidamos, hermanos? ¿Puede levantar su mano derecha conmigo y decirle al Padre, Señor, ten misericordia de mí? Dile con todo tu corazón, porque sin duda alguna, si nosotros transgredimos estas 4 cosas que le he enseñado, vamos a terminar negando a Jesús. Si usted no es cristiano, le va a dar igual, va a decir, total, ya me perdí de una vez, que me coma el chucho. Pero si usted es cristiano, le va a pasar lo de Pedro, va a llorar amargamente. Fíjese que hace algunos años estuve en Israel y nos llevaron a un lugar donde hay una réplica del patio del sumo sacerdote y hay una estatua de un hombre que representa a Pedro, que está así en cuclillas, y hay una fogata también, y lo ubicaron en el lugar, el espacio donde el apóstol se estaba calentando en fuego ajeno, rodeado ahí de mitoteros chismosos. El patio no es muy grande, ahí estaba Pedro, porque otro de los evangelios dice que cuando le insisten a Pedro y le dicen, tú estabas con él, tú conoces a Jesús, es más, me parece que fuiste tú el que sacó la espada y quería matar a Malco. Y Pedro no solamente niega, sino jura no haber conocido a Jesús y maldice. Y dice la Biblia que cuando Pedro dice no conozco a ese hombre, dice que en ese momento Jesús iba pasando ahí con las manos amarradas, súper golpeado.
Y cuando Pedro dice la tercera vez, no conozco a ese hombre, Jesús lo voltea a ver y lo queda viendo fijamente a sus ojos. Entonces Pedro se levanta, se va por ahí atrás y llora amargamente. Hermanos, cuando yo desde que leí la Biblia y luego fui a ese lugar y ubiqué, dije yo, qué terrible, qué triste debió haber sido para Pedro demostrar su cobardía, de decir no conozco al hombre que llevan ahí. Jesús nada más lo quedó viendo. Tiempo después, cuando Jesús resucita, encuentra a Pedro. Pedro estaba desnudo, señal de que se había ido al mundo. Y cuando Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Aquellos habían luchado toda la noche y nada. Después se dan cuenta que es Jesús. Lo maravilloso es que cuando ellos vienen a tierra firme, Jesús ya tenía asados unos pescados. Y uno dice, ¿cómo es posible que si no pescaron nada aquellos, de dónde Jesús sacó los pescados? La respuesta es, Él es Dios. ¿Sí? Y luego cuando le pregunta, ahí fue donde le hace esas famosas preguntas a Pedro. Le dice, no le dice Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Qué diría Pedro que ya no le dijo Pedro? Le dijo Simón. Porque recuerde que Pedro originalmente es Simón y Jesús le pone por sobrenombre Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Pedro estaba chiviado, como decimos en Chiapas. Estaba aturdido, estaba avergonzado porque había negado a Jesús. Y ahora Jesús no le dice Pedro, sino que le dice Simón. Como diciendo, Pedro, no te preocupes, yo conozco cómo eres, no te preocupes, no tengas vergüenza conmigo. Porque Jesús le había dicho, el diablo te ha pedido para zarandearte, yo he orado para que tu fe no falte y de vuelta, de regreso, confirmes a tus hermanos en la fe. Yo no sé si alguna vez usted ha negado a Jesús. Y tal vez nos daría vergüenza decir cómo lo negamos. Y tal vez ni siquiera tu familia sabe dónde, cómo y cuándo negaste a Jesús. Y les digo algo sorprendente, Dios sí lo sabe. Y Dios te dice, no te preocupes, yo te quito el título de pastor, de apóstol, de profeta, de merolico, de sensacionalista, de motivador multinivel. Te quito el título de todo, porque yo te conozco. En la presencia de Dios no hay títulos. En la presencia de Dios no hay otros nombres. En la presencia de Dios solamente existes tú y Él conoce tu corazón y sabe exactamente cómo, cuándo y dónde tú le has fallado. Y con tu familia o con otra gente o con la iglesia te daría vergüenza decirlo. Le digo algo, que no te dé vergüenza con Dios. El Señor quiere perdonarte, el Señor quiere limpiarte, restaurarte y adelante como si nunca hubiera pasado nada. Ese es el estilo de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta mañana, por favor. ¿Se da cuenta cómo los seres humanos juzgamos, condenamos, decimos, sacamos tantas conjeturas? Eso es lo que pasó con Pedro. Dijo, pues 3 veces negué al Señor. Ya de plano estoy desechado de la gracia del Señor. Y cuando Jesús le habla, ni siquiera lo llama por el nombre de Pedro. Le dice, Simón, yo te conozco. Mujer, no sé cómo te llames, pero Dios sí lo sabe. El Señor te dice, yo te conozco. Te daría vergüenza que sepan dónde, cómo, cuándo le fallaste a Jesús. Pero Jesús, en vez de condenarte, Él te perdona.
Yo le digo a los pastores que por revelación me dicen papá y que dicen que por revelación han aprendido la paternidad. Yo les digo, miren, ustedes son como mi hijo biológico. Yo tengo hijos, gracias a Dios están en el camino de Dios. Hace algunas semanas que entrevistaban a Zuni de un medio de comunicación muy importante aquí en el estado. La periodista le decía: Zuni, Pastor Zuni, eres un ícono para la juventud de este tiempo. Estás influenciando a muchos, Pastor Zuni. Eres un líder. Pero con todo respeto, y él lo sabe, yo no voy a llegar diciéndole: Pastor Zuni, por favor ven a comer. Pastor Zuni, por favor, límpiame mis zapatos. Le digo: ahí vas, mis zapatos, hijito, ven a comer. Es mi hijo. Mi esposa, la pastora Elvi. Pero ya en la intimidad no crean que le digo: hey, pastora Elvi. Nada más le digo: come on baby, tú y yo solos. Para ustedes es la pastora Elvi, yo respeto. Para ustedes es el pastor Zuni. Para mí es mi hijo. Para mí ustedes son mis hermanos, títulos. Pero para Dios eres su hijo. Para ustedes yo soy el pastor, el profeta, el apóstol. Pero para Dios, a un lado los títulos, yo soy Dimas. Y hay un nombre que Él nos ha dado. Y dice que nos dará una piedrecita blanca, donde hay un nombre que solamente el que tiene la piedrecita sabe ese nombre. ¿Sí me explico? Una alabanza que me gusta mucho de un salmista dice: porque delante de ti solo soy alguien que te necesita. Yo jamás le he dicho al Señor: venimos como familia apostólica, venimos como familia pastoral, vengo como tu apóstol que soy. No, jamás es mi oración así, nunca. Porque ante Dios no es así. Jesús no lo dijo Pedro, porque Pedro era un título que Él le puso. Simón, Pedro, roca, piedra, algo duro, firme. Simón, algo indeleble, algo flexible, que viene el viento y lo mueve. Tal vez para algunos eres la mamá, el papá, la maestra, la profeta, no sé. Jesús identificó esto y no le dijo Pedro, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cierre sus ojos un momento, por favor. Hoy el Señor hace a un lado tus títulos. Y por favor, cuando tú vayas a la presencia del Señor, quítate todo argumento que te estorbe. Y acuérdate de aquella alabanza que dice: porque delante de ti solo soy alguien que te necesita. Vamos, levante su oración y hable con Dios. Si negaste a Jesús, debe dolerte en tu corazón. Si negaste al Señor, tiene que dolerte. En un momento de enojo dijiste una mala palabra. En un momento de enojo maldijiste. En un momento de desquicio hiciste algo que no debías.